Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es el podcast God is Beautiful. Dios es hermoso. Soy su anfitrión, Abba Jimmy. Quédese con nosotros durante los próximos minutos. Compartiré con usted mensaje de la palabra de Dios y una reflexión para que su fe se vea fortalecida. El primer pasaje de la Escritura que comparto con usted está tomado del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículos del 44 al 52. Y dice así: El sábado siguiente, casi toda la ciudad se congregó para escuchar la palabra del Señor. Los judíos, al ver la multitud, se llenaron de envidia y contradecían lo que Pablo decía, insultándolo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con toda valentía: A ustedes teníamos que anunciarles primeramente la palabra de Dios, pero ya que la rechazan y ustedes mismos no se consideran dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos, pues así nos lo mandó el Señor. Te he puesto como luz de las naciones, para que lleves la salvación hasta los extremos de la tierra. Los paganos, al oír esto, se alegraban y recibían con alabanzas el mensaje del Señor, y todos los que estaban destinados a la vida eterna creyeron. La palabra del Señor se difundió por toda aquella región. Los judíos, sin embargo, sublevaron a las mujeres distinguidas que adoraban al verdadero Dios, y a los principales de la ciudad promovieron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su territorio. Ellos, en señal de protesta, sacudieron el polvo de sus pies y se fueron a Iconio. Los discípulos, por su parte, estaban llenos de alegría y del Espíritu Santo. El siguiente pasaje que comparto con ustedes está tomado de Juan, capítulo 14, versículos del 7 al 14, y dice así: Si me conocieran, conocerían también a mi Padre. Desde ahora lo conocen, pues ya lo han visto. Entonces Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, eso nos basta. Jesús le contestó: ¿Llevo tanto tiempo con ustedes y aún no me conoces, Felipe? El que me ve a mí ve al Padre. ¿Cómo me pides que les muestre al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que les digo no son palabras mías. Es el Padre que vive en mí, el que está realizando su obra. Deben creerme cuando afirmo que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no creen en mis palabras, crean al menos en las obras que hago. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, e incluso otras mayores, porque yo me voy al Padre. En efecto, cualquier cosa que pidan en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Les concederé todo lo que pidan en mi nombre. Qué mensaje tan extraordinario acabamos de escuchar. Y como les dije al principio, quédense un ratito aquí escuchando este podcast y compártanlo con sus familiares y amigos. Es para fortalecer nuestra fe. Si ya tienes una fe pequeña, que se haga fuerte. Si no tienes fe, que nazca la fe en tu corazón. Escuchar la palabra de Dios es una forma de entrar en contacto con Dios. Es una forma de relacionarnos con el Creador, una forma de las más excelentes que existen. Porque la palabra de Dios nos lleva a dar una respuesta, nos exhorta, nos interpela
y nos habla directamente al corazón. Y como lo hemos escuchado del mismo Señor, lo que Él dice, no lo dice porque Él quiere decirlo, sino que el Padre le pone las palabras que Él quiere decir y transmite a nosotros. Y es un mensaje extraordinario, ¿no lo creen? El mensaje que acabamos de escuchar, en el cual el Señor nos dice claramente que creer en Él tiene un profundo impacto en nuestra vida. Cuando Él dice que las cosas que Él hizo, los que creen en Él también las harán, y aún mayores. Ser como Dios, ser como Jesús, consiste en creer en Él. Y nos insta a pedir en su nombre, y nos asegura que Él hará lo que le pidamos al Padre en su nombre, para que el Hijo sea glorificado. Definitivamente, estos pasajes son un llamamiento a creer en el enviado del Padre, a recibirlo. En el pasaje de los Hechos de los Apóstoles, vemos a Pablo y Bernabé predicando la palabra de Dios, y cómo muchos judíos creyeron, se acercaron a ellos. Y obviamente otros se llenaron de envidia. Sabemos que entonces Pablo y Bernabé, a razón o con motivo de ese rechazo que ellos recibieron, se fueron a llevar el mensaje de la palabra de Dios, como dice que a los paganos o a los gentiles, a los que no eran judíos. Y ellos, los gentiles, los paganos, se alegraron, pues se vieron tomados en cuenta también por el plan de Dios. Y el tema aquí es la palabra de Dios, que era proclamada por Pablo y Bernabé. Y esta palabra, como dice en el versículo 49, se difundió por aquella región. Y los discípulos se llenaron de alegría y también del Espíritu Santo. La palabra de Dios es poderosa y nos llama a creer. En el pasaje del Evangelio de hoy, nosotros escuchamos a Jesús diciendo que si lo conocemos a Él, conoceremos al Padre. Ver a Jesucristo es como ver al Padre. Ayer yo le decía a la congregación en mi homilía que por la Escritura sabemos que Dios es espíritu, y para nosotros, como seres humanos con un cuerpo, se nos dificulta relacionarnos con un espíritu, y es difícil de captar y de asumir. Cuando vemos a Dios en forma de hombre, se facilita para nosotros acercarnos a Él. En efecto, el mismo Señor nos ha dicho que Él es el camino para ir al Padre, y que nadie va al Padre si no es por medio de Él. Sí, entonces ahora podemos ver cómo es el Padre en el Hijo. Y el Hijo nos invita a tener una relación muy íntima con Él. El conocimiento del Hijo nos lleva al conocimiento del Padre. Y conocer al Hijo también nos ayuda a enamorarnos más de Él. El conocimiento lleva al amor y el amor lleva al conocimiento. Aquí utilizo la palabra amor en un sentido más amplio. Amor aquí significa una docilidad, una obediencia, un consentimiento, un asentimiento, una entrega en Él. Un seguimiento no ciego, sino racional. Pues cuando lo seguimos a Él, o los que lo siguen a Él, no lo hacen ciegamente. Él es la luz que ilumina a todo hombre que viene a la tierra, como lo dijo también en el Evangelio de Juan.
Qué alegría saber que nosotros ahora sí podemos llegar al Padre por medio del Hijo. Y este es el mensaje de este podcast. Que usted que está escuchando hable con Jesús, que pida al Espíritu Santo para que lo acompañe en su oración y también para que el Espíritu Santo nos diga qué es lo que nos conviene pedir para acercarnos más al Padre, para tener la vida que el Padre nos ofreció, la vida nueva, la vida redimida. Hemos sido perdonados en el Hijo, se nos ha entregado la victoria, se nos llama a participar en la victoria del Hijo sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el mal. Es una oferta, un ofrecimiento, un llamado. Esto es lo que Dios nos ofrece, la vida eterna, para los que quieran creer. En las lecturas escuchamos que siempre habrá o hubo dos grupos, los que rechazan el mensaje y los que lo reciben. Y en otro pasaje el Señor lo ha dicho claramente: los que creen en Él llegan a ser hijos adoptivos del Padre, llegan a ser parte de la familia de Dios. Amigo, amiga que me escucha, yo le invito a usted al lugar donde el Señor nos habla de la manera más clara y directa, y es en la Santa Misa. ¿Cómo estoy en mi relación con la Santa Misa? La celebración de la Eucaristía los domingos es súper importante para nosotros. Yo creo que si no participamos en ella es como si no limpiáramos la casa. Necesitamos quitarle el polvo y abrir las ventanas para que entre la luz del sol. Así veo yo la participación en la Santa Misa. Hay muchas razones para ir a la Santa Misa, y una de ellas es que Dios nos habla allí en la comunidad. Dios se comunica con nosotros y nos alimenta con su palabra, con su cuerpo y con su sangre. Amigos y amigas, los espero en la Santa Misa. Por ahí nos vemos el domingo y cada domingo, para que Dios nuestro Señor nos siga alimentando con su palabra y con su cuerpo. Bendiciones para todos, que tengan un buen día y una buena semana. Y hasta el próximo podcast.